en este mundo pecaminoso que estamos, nosotros tenemos que alumbrar. Un día yo decía, y en mí misma me preguntaba, qué es difícil en estos tiempos, en estos años, de descubrir o de ver la diferencia de un cristiano con una cristiana. Porque si usted para dos personas en un lugar y usted no difiere cuál es la cristiana y cuál no es, cuál es, que el Señor nos ayude, porque nosotros tenemos que marcar una diferencia como hijas del Señor. Y en todo lugar, en todas partes, donde trabajemos, donde estemos, en el hogar, como vecinos, tenemos que marcar una diferencia, que somos hijos del Señor, somos hijos de luz. Que el Señor nos ayude, hermana, porque si decimos que no tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. A veces decimos, hermano, tener comunión con un hermano, con otra hermana, y a veces no es verdad, no es real. Yo puedo saludarle a usted, a lo mejor abrazarle, palmotearle la espalda, pero después yo estoy apuñalando por detrás. Que el Señor nos bendiga, hermano, porque el Señor dice que nosotros tenemos que practicar la verdad. Y la verdad es Cristo. Porque Él dice que la verdad es Él. Él es el camino, dice, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, dice, si no es por Él. Que el Señor nos ayude en esta tarde a nosotros, hermanos, estar alumbrando, estar testificando que Cristo vive, que Cristo reina, decirle al mundo que en nosotros ha habido un cambio, una transformación. Yo siempre digo, es fácil estar en la iglesia y decir que somos cristianos, pero allá afuera, qué bonito, hermano, se siente uno cuando a usted le dicen, ¿usted es cristiana? Por misericordia del Señor. No por yo tirarme flores, sino que yo muchas veces he testificado como soy en mi trabajo, cuando yo trabajaba en la feria, porque ahora ya no voy a la feria. Tengo un hermano que ahora partió con el Señor, y él siempre que pasaba decía, voy a conversar con ella, porque ella es hija del Señor. Y un día pasó, un día domingo, y me dijo, ¿usted es hermana? Por misericordia del Señor. ¿Y dónde tiene su iglesia? Y le conté. Y ellos fueron a la iglesia del castillo, permanecieron, hermano, ahí. Y él siempre testificaba por haber conocido a mi hermana Anita, yo estoy aquí. Pero no me conoció a mí, conoció al Señor que está en nosotros, hermana. Porque se refleja cuando Dios está en uno. Se refleja, hermano, porque si yo tengo a Dios, voy a ser diferente. Voy a ser diferente para atender a la persona, para conversar. Porque muchas veces, hermana, ha habido tristeza en mi corazón porque yo tenía colegas que decían, nosotros vamos a la iglesia, somos cristianos, pero dejan mucho que desear. Porque si hay que salir palabras groseras de su boca, salen esas palabras, hermano. Salen esas malas palabras, esas feas palabras que no deben salir nunca de un cristiano, porque fue lavado y limpiado con la sangre de Jesucristo. Que el Señor nos ayude, hermano, el Señor nos bendiga. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. El Señor nos ayude, dice que si tenemos comunión, andamos en la luz. Amén. Hermano, qué lindo tener la comunión los unos con los otros, edificarnos los unos con los otros. Yo meditaba y pensaba, yo también decía, tenía en mi mente hablar del pastor Burgos, que fue mi pastor, de que fue una niña yo, que él murió a los 93 años, y yo siempre permanecí en esa iglesia, junto al pastor. Era un hombre, yo puedo decir que intachable delante de la presencia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque yo viví en su casa. Yo teniendo 13, 14 años, yo me fui a vivir con ellos porque mi mamá me mandó a cuidar a la pastora Genoveva, que estaba muy enferma y no podía hacer nada. Y ella no tiene hijas mujeres. Y un día me dijo, hija, va a tomar una ropita y se va a ir a la casa del pastor. Porque los papás mandaban. Gloria a Dios, amén. No, pedían, por favor, usted, hija, ¿puede ir a hacer esto a la casa del pastor? No. Ella me dijo, usted va a ir a cuidar a la pastora, y estuve muchos años en su casa. Aprendí mucho del pastor, y en esos tiempos, hermano, usted tenía que ser llamado para ir al estudio bíblico. No cualquiera tenía la facultad de ir a un estudio bíblico.
sino que a usted la tenían que nombrar y decirle, usted hermana va a pertenecer al estudio bíblico. Yo muy joven empecé a participar con él y aprendí, hermano, de verle que donde hubiera una necesidad, allá estaba él. Y no teniendo vehículo, porque antes no habían autos, no había nada, pero él tenía su bicicleta. Y en su bicicleta llegaba allá a Tegualda, llegaba allá a Imbasa, recorría muchas partes visitando. Era su labor. ¿Sabe qué? Yo admiro mucho al pastor Israel, como era el pastor Burgos antes. Porque yo medito al pastor Israel, donde todos los días no anda. En un hogar, en otro hogar, viendo la necesidad. Porque eres la luz, hermano. Y nosotros, hermanos, si el pastor es la luz, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ir detrás de ellos, tomando aquella misma luz. Porque por ellos somos guiados, por ellos, hermanos, nos enseñan, nos edifican, hermanos, su alabanza, su palabra, que el Señor nos ayude, hermano, porque ellos son correctos en la casa del Señor. Y que es lindo, hermano, cuando hay un siervo del Señor correcto en la casa del Señor. Porque así se cría el que va detrás de ser correcto en la casa del Señor. Que el Señor nos ayude, hermano, a nosotros ser la luz. No, hermano, estar en tinieblas. Ser comunicativo con nuestros vecinos. No que yo me vaya a la casa del vecino, a estar con el vecino en su casa, sino que un buenos días, vecina, un buenas tardes, vecino. Que el Señor nos ayude, porque a veces hay hermanos que viven al lado de los vecinos, pero no sabe cómo se llama su vecino, ni sabe si la vecina tiene una necesidad. Pero nosotros tenemos que ser sociables, por algo somos la luz del mundo. Dice que somos la sal de la tierra. Que el Señor nos ayude, hermanos. El Señor nos bendiga. Yo no soy de esa que voy a decir, voy a ir a la casa de mi vecina, no. Yo con el saludo, con decirle un hola vecina, del frente, le levanto la mano. Hermano, eso es ser sociable. Es demostrar que nosotros tenemos un amor. Porque yo siempre digo, hermano, para predicar el amor, debe haber amor en uno primero. Porque si no tenemos amor, nosotros, ¿qué vamos a dar amor a otro? Que el Señor nos ayude, hermano, el Señor nos bendiga. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Quién de nosotros nos fallamos? ¿Quién de nosotros nos faltamos delante de la presencia del Señor? Seríamos mentirosos decir yo no falto delante del Señor, porque dice el Señor que con el mirar faltamos, pecamos. Dice que con el hablar a veces también pecamos, pero que el Señor nos ayude, hermano, a reconocernos para que Él nos lave y nos limpie con su sangre bendita. Que el Señor nos bendiga en esta tarde, hermana, de su palabra, nos hable a nosotros primero, me habla a mí primeramente, que yo sea la luz del mundo. Que el Señor nos bendiga, hermano, que tengamos y marquemos una diferencia donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, donde quiera que trabajemos, que nosotros marquemos diferencia, que somos hijas del Señor. Porque a veces usted, hermano, yo veía tantos hermanos, pues, hermano, cuando yo trabajaba en la feria, porque pasa mucha gente. Pero uno sabe, porque ha visto tanto y sabe quién es hermano y quién no es hermana. A veces yo con mi esposo contendía porque decía, ay, va la hermanita tanto, y la hermanita tanto, el hermanito tanto, hablaba cosas que no debía de hablar. Yo no me daba vergüenza decirle que me llegara a saludar al puesto, buenas tardes hermana, ¿cómo está usted? Si recién en la otra esquina había dejado el cigarrito, o poquito más allá del puesto lo había escondido. Hermano, es tremendo. Es tremendo, hermano, porque nos engañamos a nosotros mismos. Porque nos escondemos del hermano, nos escondemos de la hermana. Pero de quién yo no me puedo esconder es de Dios. Porque Él dice que está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Él nos está mirando de lo que hagamos y de lo que no hagamos. Él nos está mirando. Yo me puedo esconder del pastor. Voy a hacer esto, voy a decir, y escondida del pastor, voy a tomar estas cosas, voy a hacer esto otro, pero el que me está mirando es el Señor. Y el que un día me va a juzgar va a ser Dios.
Porque un día va a llegar, hermano, vamos a llegar a la presencia del Señor y el Señor nos va a leer un libro. Y nos va a decir, esto hiciste bien y esto hiciste mal. Y a lo mejor nos va a decir, apartados de mí, no os conozco, obradores de maldad. Pero que sea el Señor librando nuestras vidas para que nosotros seamos de aquellos que nos va a decir, benditos de mi Padre. Que entremos al gozo del Señor. Que el Señor nos ayude, hermano. Por eso en este mundo tenemos que ser la luz en medio de las tinieblas. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Como yo le decía, si le confesamos a Él con nuestras bocas, Él nos va a perdonar. Él nos va a lavar y nos va a limpiar. Por eso en esta tarde, hermano, el Señor nos bendiga. Y donde quiera que se encuentre la persona, el hermano, la hermana, trabajando en el hogar, sea luz. Si le cuesta, hermano, ser luz, pero esfuércese. Porque a veces decía el pastor Burgos, somos chonchones humeando. Porque acuérdense que antes usábamos chonchón y andábamos todos tiznados. Que el Señor nos ayude. Porque yo me acuerdo, mi mamá hacía unos chonchones y nos ponía en el comedor, en la cocina. Ese era nuestro alumbrado. Y nos veíamos poco. A lo mejor así estamos delante de la presencia del Señor. Hoy día todos tiznados, todos ahumados. Que el Señor nos ayude, hermano, porque si se apaga esta luz, no nos veríamos. Estaríamos a oscuras. Uno siempre medita, hermano, el que es cieguito. No ve nada, pero parpa y tiene otra mentalidad. ¿Y cómo se puede guiar solito? Que el Señor nos ayude a nosotros. Que el Señor nos bendiga. Anoche escuchaba a mi hermana Ruth Alfaro y como decía ella, que el Espíritu Santo es el que a ella la guía. Qué es lo que tiene que hacer y que mi hermana Rosana, que le decía lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Ella muy joven perdió su vista. Y cómo el Señor la guía, una hermosa predicadora, hermosas alabanzas que canta para la gloria del Señor. Imagínense, ella no ve esta luz material, pero ve la luz celestial. Y ella adora a Dios como ella es. Entonces nosotros, hermanos, que podemos ver, que podemos andar, podemos caminar y podemos ver esta luz del día, con qué mayor anhelo podemos nosotros alumbrar, poder alabar y bendecir el nombre del Señor como el Señor quiere. Que el Señor nos ayude, hermano. Señor nos bendiga. Es fácil decir y hablar, soy hija del Señor, le canto al Señor, le alabo, le bendigo, pero ¿cómo está mi testimonio? ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Puedo yo pararme fuera de mi casa y decir que Cristo vive? Puedo decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga una vida eterna. A ese Cristo le predico yo, a ese Cristo le predica a usted. A ese Cristo tenemos que testificarlo y ponerlo en alto, poner en alto la bandera de Cristo. Y decir en todo tiempo que somos hijas de luz, hijas del Señor. Que el Señor nos ayude, hermana, el Señor nos bendiga, que tengamos testimonio para alabar su nombre. Así como decía mi hija, yo siempre las enviaba a la escuela dominical, cuando yo no podía ir. Ellas iban a la escuela dominical. Fueron enseñadas por la palabra del Señor. Y hoy me gozo verlas, hermanas, cómo predican, cómo cantan, cómo alaban al Señor. Yo medito en mi hijo, yo tengo un solo hijo varón, como él canta y alaba en su iglesia. A lo mejor no todos están conmigo, pero todos caminamos en las cosas del Señor. Todos estamos alumbrando, todos estamos dando esa luz de Cristo. Yo me gozo en mi hijo el día domingo, anda afanado para allá, para acá. Yo lo crié bien disciplinado. Él tenía que ir bien vestido a la casa del Señor. De chiquitito fue con su terno y su corbata. Y siempre me acuerdo una vez mi pastor Bulgo lo iba a hacer cantar en un culto en Tegualda. Y él le dice el pastor, esta noche van a cantar junto con la hermana él. Y él le dice, no pastor, le dice. ¿Y por qué, Samuelito? Le dice, porque no vine
no vine con corbata ni terno, le dijo, que con chaquetas, andaba en camisa. No puedo cantar así, le dijo. Porque como él estaba acostumbrado a andar siempre bien presentado. Y como ese día íbamos al culto, él se fue así nomás. Pero que el Señor nos ayude, hermana, porque en toda parte tenemos que ser luz. El Señor nos bendiga, nos criamos en una iglesia disciplinada, porque el pastor era bueno para disciplinar. Era un pastor que le gustaba, hermano, la disciplina en la casa del Señor. Como decía mi hija, le gustaba mucho los niños. Él lo que le podía dar a los niños se los daba. Entonces que el Señor nos bendiga, hermano, hacer luz. Yo siempre en el trabajo, hermano, gente que pasaba pidiendo, yo siempre le daba, pero no le daba lo último, sino que le daba de lo que yo me iba a comer, yo tenía que compartir. Porque muchas veces decimos, esta frutita no nos sirve, esta verdurita no nos sirve, la dejamos a un lado y después pasa alguien, ¿me puede compartir, darme algo? Porque anda pidiendo, dice que el que pide recibe. Entonces uno tenía que sacar de lo mejor para compartir. Entonces que el Señor nos ayude. Y mis compañeros me decían, usted señora Anita, todos los que pasan pidiéndole le da, pero si el Señor me manda, que le dé al que tiene hambre. Dice, tuve hambre y me diste de comer. Que el Señor nos ayude, hermano, a alumbrar en medio de las tinieblas. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Que el Señor nos ayude. Porque si decimos que no hemos pecado, nos hacemos nosotros mentirosos. Y su palabra no va a estar en nosotros. Que el Señor nos ayude en esta tarde, hermano, a hacer luz. No soy una gran predicadora. Hablo lo que el Señor me da. Solamente porque el Señor, cuando mi hermano me dijo, ¿puede compartir esta palabra? Fui, busqué mi Biblia y empecé a hojearla y el Señor me dio aquí. Dios es luz. Y el Señor quiere que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. Que el Señor les bendiga.